Unos. Buen día, hermano, que el Señor les bendiga. Voy a pedir que por favor tomen las Sagradas Escrituras. En el libro de Tito, en la epístola a Tito, el capítulo 3, vamos a leer desde el 1 hasta el 7, pero vamos a concentrarnos en el versículo 3. Pero la idea viene desde el 1. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Lo tienen? Ok. Entonces, déjenme un segundo. Tito 3, del 1 al 7. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermosa es la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre. Aquí estamos de nuevo, Señor, delante de usted. Aquí estamos, Padre, nuevamente, como pecadores, Señor, que hemos confiado en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y ahora aquí, Padre Celestial, nos disponemos a escuchar tu palabra, a exponer tu palabra, a estar atentos a tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú dominando, controlando, guiando este momento. Porque no importa la belleza de las palabras o de las cosas que se digan, si tú no estás presente, Señor. Así que te ruego que seas tú dominando mi pensamiento, mi conciencia, mis palabras, mi ser completo, mientras tu palabra es expuesta, Señor. Para eso, Padre, te pido humildad. Que no haya estorbo en mí, para que tu palabra haga su obra perfecta en el alma y en el corazón de mis hermanos. Oh Padre, te ruego por los que escuchan, para que tú les muestres quiénes son sin ti. En medio de esta visualización de la realidad según las Sagradas Escrituras, clamen por misericordia y se arrepientan. Y tú, Señor, tómalos en tu mano y sánalos, restáuralos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hay dos cosas que el hombre debe de tener claras. Si pierde claridad en estas dos cosas, su vida corre un gran peligro. Uno es, ¿quién es Dios? Y Dios mismo se ha revelado para que conozcamos quién es Él. Y nos ha revelado cosas que estamos en la capacidad de comprenderlas, hasta donde Él se ha revelado. En cierto modo las podemos comprender. Pero otra cosa importante que el hombre debe saber es quién es el hombre. En este ejercicio que el hombre lleva miles de años de querer establecer quién es Dios y quién es el hombre, muchos han intentado hacerlo sin las sagradas escrituras. Entonces nos ponen a Dios como un Dios que no es tan santo como nosotros creemos. No es tan justo como nosotros creemos. No es tan amoroso como nosotros creemos. Y no es tan perfecto como nosotros creemos. Y nos han llevado a creer que el hombre es más bueno de lo que realmente es. Que tiene más méritos de los que los cristianos nos quieren hacer creer. Y que realmente se merece el favor de Dios. Pero la realidad no es esa. Dios es inmensamente santo. Y si no contemplamos con claridad la santidad de Dios, vamos a creer que somos buenos. Porque no estamos viendo la santidad en la dimensión que debemos verla o de la manera que debemos entenderla. Entonces nos vamos a crear someramente buenos o ligeramente buenos. Pero cuando se contempla a Dios, cuando se conoce a Dios en su santidad, en su divinidad, en su omnipotencia, en su majestad, en su poder, en su gloria, en su santidad, en todo su ser, según Él nos da la capacidad de entender su revelación. Hasta entonces podemos entender con claridad quién es el hombre. El salmista lo dijo, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. Es un salmista que había entendido quién era Dios. Porque cuando el hombre no entiende quién es Dios y dice, ¿qué es la vida sin Cristo? Como no sabe bien quién es Dios, va a pensar que la vida sin Cristo puede ser una vida buena. Puede ser una vida plena. Porque no sabe quién es Dios. Y le ha cambiado a Dios sus atributos en su mente, de tal manera que lo ha dimensionado semejante al hombre, para que el hombre crea que puede vivir plenamente sin él. Pero cuando entendemos quién es nuestro maravilloso Dios, creador de todo el universo, quien sostiene por su palabra cada molécula de este universo y cada célula de su cuerpo, y vemos y nos preguntamos quién es el hombre, quiénes somos nosotros, nos daremos cuenta que estamos totalmente opuestos a Dios, que somos polvo, que nada somos, que no somos dignos ni de mencionar su nombre, que somos miserables ante la majestad del Dios Todopoderoso,
que no hay nada en nosotros buenos más que pecado, insensatez, que somos una bola de corrupción. Y que Dios, por su gracia, ha extendido su favor en la persona y en la obra de Cristo. Porque ante esta distancia y enemistad, profunda enemistad entre Dios y el hombre, aparece la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo. Para reconciliar esta enemistad. La única manera de reconciliar al Dios Todopoderoso con el hombre pecador es la persona de Cristo. Y entonces cuando el hombre logra visualizar adecuadamente cómo es el hombre sin Cristo y deja de decir, no, pero puedo vivir sin Cristo, sino que dice, no puedo vivir sin Cristo. Pone toda su fe en Él y no en las personas, no en sus capacidades, no en un montón de cosas, sino en Cristo. Entonces encuentra plenitud. Porque la vida sin Cristo, hermanos, es un desastre. La vida sin Cristo es el acabose. Puede tener el jet privado más hermoso del mundo, levantado a no sé cuántos pies de altura, volando de continente en continente, con un bar aeromoza propio de sí mismo, un piloto propio, pero es un desafortunado, un miserable ante la majestad del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo, quien sabe mucho mejor que nosotros esto, pues Cristo mismo se le reveló y no aprendió el evangelio de nadie, sino de Cristo mismo. Y ese es un misterio muy grande de algunos asuntos, pero así está revelado. Él le dice a Tito, que está en Creta, que está estableciendo una iglesia, que está ordenando las iglesias, que está corrigiendo lo deficiente, que tiene que enfrentar a estos hombres malignos. Le dice, recuérdales a los creyentes, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen, que no sean peleones, que sean amables con los demás de Creta, aunque los de Creta eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pero que sean amables con ellos y que muestren mansedumbre con ellos. Pero Pablo sabe lo que está pidiendo. Sabe lo que puede pasar por la mente de un creyente. ¿Cómo yo voy a ser amable con sutano, con fulano, con mengano? Pablo no sabe que si soy amable van a pisotearme. Entonces él les dice, pero yo sé que es difícil, pero recuerden esto. Porque nosotros, se incluye él, porque nosotros también éramos, así como ellos en otro tiempo. Eso es lo que está diciendo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Pablo el apóstol, está reconociendo cuál era su condición sin Cristo. Y incluye a Tito, su compañero. Y incluye a todos los creyentes. No, cuando dice ese nosotros, está incluido él. Está incluido el lector de la carta. Y están incluidos aquellos al que él está escribiendo, a los que tenía que recordarle.
Y hoy es aplicable a los que creemos en Cristo. Nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo, hermano? Personas plenas y felices. No, hermanos, no lo éramos. Por más que usted lo quiera defender de muchas maneras. Alguien puede tener su cuenta bancaria llena, trabajar en la oficina más linda del mundo, teniendo el salario más grande del mundo. Puede tener una casa con el jardín más hermoso del mundo, un garaje lleno de todos los carros del año. Puede ir y hasta las aerolíneas le dan el asiento mejor de sus vuelos. Puede tener una salud plena, pero no hay paz en el corazón de aquel que no tiene a Cristo. Hay tormento, hay luchas constantes. Está en caída libre, en un precipicio, cayendo sin esperanza, sin ninguna posibilidad de poder levantarse, porque está sin Cristo. Esa es la realidad de nosotros sin Cristo. Pablo en Tito lo describe de alguna manera, pero él lo dice de otras maneras en otros pasajes. Pero Pablo lo que está diciendo, éramos pecadores. Y el pecado, hermanos, es algo grave. El escritor Luis Berkov dice, el pecado es un asunto muy serio y Dios lo considera con severidad. Aunque los hombres con frecuencia lo tratan con ligereza. No, tranquilo. Si esto es algo así pasajero. No, si esto ya va a pasar. Yo controlo todo. ¿Por qué llegan a esas conclusiones los hombres? Porque no conocen bien quién es Dios y no se dan cuenta bien quién son ellos. Y por lo tanto no se dan cuenta quién es la persona de Cristo. Su vida está sin Cristo. Y el hombre sin Cristo está lleno de pecado. La palabra del Señor lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, porque nosotros también éramos, no dice somos, ni seguimos siendo. ¿Qué dice? Éramos. ¿En qué tiempo está? En pasado. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y luego lo describe como éramos. Si usted tiene un mal concepto de Dios, un concepto errado de Dios y un concepto errado del hombre, y con algunas de las cosas, va a negarse a esto, pero esta es la realidad por la Sagrada Escritura. Aunque no éramos en algún sentido muy humano los más malos, no éramos asesinos en serie, no éramos violadores, no éramos narcotraficantes, no éramos quien le deseaba mal a la gente, pero en el corazón y en la profundidad de nuestro corazón reinaba el pecado. Y por lo tanto éramos insensatos, necios, persistiendo una y otra vez en el pecado. Rebeldes, por más que presentáramos otra cara, éramos rebeldes. Extraviados, desorientados, perdidos.
esclavos de concupiscencia, esclavos de esos pensamientos, esclavos de esas cosas de este mundo, esclavos de la envidia, esclavos del rencor, esclavos de la codicia, esclavos del orgullo, esclavos de los vicios, esclavos de la enemistad, esclavos de la inmoralidad. Eso éramos sin Cristo. Esclavos de concupiscencia y deleites diversos. La gente se va a deleitarse según ellos, invierten mucho dinero y van a las discos, salen de una, se van para otra, van a un bar, van al otro, siguen al otro. En deleite. Si es deleite, pues hay alegría. No, hermano. En su soledad ellos están destruidos. En su corazón ellos están imposibilitados. En su corazón ellos saben que están hechos pedazos. Viviendo en malicia y envidia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No voy a negar que leer esto es bien triste, hermano, porque lo estoy leyendo de mí mismo. En otro tiempo eso éramos. Amados hermanos, la vida sin Cristo, el hombre sin Cristo, está no solamente perdido, está muerto. Usted le da y no tiene reacción. No va a poder salir de su estado de muerte. Por sí mismo es imposible. Y en este debate y en esta idea en relación al estado del hombre o a quién es el hombre, encontramos aquel pecado original. Pero hoy quiero que sepan que Adán es muy responsable de muchas cosas. Aunque él quiso excusarse en su mujer. Imagínense la desvergüenza de este hombre, culpando a Eva. Pero de sus pecados, hermanos, yo no le voy a echar la culpa a Adán. Y mucho menos a Eva. El hombre es responsable por sí mismo de su pecado. Pero ¿qué hace el hombre? Va pintando un cuadro que él solito se lo cree de que todo está bien. No pasa nada. Yo sin Cristo estoy tranquilo. Juan Calvino escribió, hay en el hombre una inclinación, tal inclinación, dice él, a adularse a sí mismo, que siempre, en cuanto le es posible, aparta su entendimiento del conocimiento de sus culpas. Su propio pecado, su propio estado caído, lo hace evadir según él, en su bondad, su culpa. Y claro que hay una culpa en el hombre. La conciencia no lo va a dejar tranquilo. Dios nos creó con conciencia. Y por más muerta que esté esa conciencia, ahí está la culpa. Porque lo sabe. Y el hombre sin Cristo carga con culpa. Sin Cristo. El hombre sin Cristo carga con culpa. Pero no solo eso, pero él pinta como que todo está bien, como que no pasa nada y se refugia ya sea en los deportes o en la familia o en los logros profesionales o en los logros empresariales o en tener muchos amigos o en hacer las mejores fiestas o en ser tendencia o en ser famoso o en esto o en lo otro. Pero hay un adagio popular que calza muy bien
a muchas personas: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque sin Cristo están vacíos, hermano. Ahora, en este estado del hombre sin Cristo, miren que hay un criterio que lo maneja bien para cuando es visualizar a otros. Pero ese mismo criterio no es aplicable a él mismo. Él sabe que los demás están perdidos. No, me dice, sí, yo no estoy así. Yo no estoy así. Está perdido, pero yo estoy bien. Este mismo escritor Calvino dice, quiero citarlo a él: el adúltero condenará el adulterio en general. Eso es malo. Qué bárbaro. Fulano, engano. Como un ejemplo usa él este pecado. Sin embargo, alabará el suyo propio. Se jactará de su destreza. Así pues, dice él, en esto estriba la ignorancia del hombre, en que el hombre, después de juzgar rectamente sobre los principios generales, cuando se trata de sí mismo en particular, se olvida de lo que había establecido, independientemente de sí mismo. Entonces ve malo lo otro, pero no se da cuenta lo mal que está el hombre. Porque el hombre sin Cristo tiene algo que se llama orgullo disparado, que no lo va a doblegar nunca. Nunca va a querer decir, soy responsable, estoy mal. Este no es un método cristiano, pero sirve bien de ejemplo. Es muy conocido por todos. Cuando alguien va a Alcohólicos Anónimos, hay algo que tiene que decir. ¿Qué es lo que tiene que decir? Soy alcohólico. Pero se niegan muchos. Y yo se lo digo porque yo le he dicho a muchos y se niegan. Así es el hombre en la fornicación, en la inmoralidad, en el adulterio, en los pleitos, en las iras, en las contiendas. El hombre sin Cristo, hermano, mira lo rojo como verde, lo negro como blanco, lo azul como amarillo, no ve con claridad. Su propia vida está corrompida, pero él la ve linda. Él está tirado en el piso, desplomado, pero él se percibe firme. Se percibe parado sobre una roca cuando va cayendo en un precipicio. El hombre está caído, hermanos. Voy a pedir que por favor leamos los dos. Quien nos enriquece este concepto del hombre sin Cristo y de lo que éramos en otro tiempo. En Efesios 2, dice el apóstol, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así anduvimos, siguiendo las corrientes de este mundo, que eso tiene muchas maneras de verlo, porque son muchas corrientes, corrientes de pensamiento, corrientes de vicio, corrientes de inmoralidad, corrientes de religiosidad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Claro, pues que el pensamiento del hombre es el mal. Dele el hombre rienda suelta a sus pensamientos y cada vez va a ser más malo. No crean ustedes que va a ser más bueno.
cada vez va a ir peor, porque eso es progresivo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia es, por su gran amor con que nos salvó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya vamos a volver a este texto. Demos un salto al versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo dice? Sin Cristo. Claro, es que la vida sin Cristo es un desastre. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es versículo 13, porque ahora en Cristo Jesús, amados hermanos, la verdad que esos deseos de la carne que dicen ahí, si queremos ampliarlo, Pablo en Gálatas 4, 5, lo dice no, también nos da otra lista, no lista final, pero lista amplia. En Gálatas 5, 16. Pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. O sea, la lista sigue, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hombre sin Cristo va a practicar esas cosas, hermano. Se va a deleitar en ellas y estará perdido por siempre. Estará perdido por siempre. La noticia, hermanos, de qué es el hombre sin Cristo no es una buena noticia. Es una noticia escandalosamente mala. Sin Cristo no hay esperanza, hermano. El hombre puede ganar el mundo entero, pero sin Cristo pierde su alma. Ustedes sin Cristo, yo sin Cristo, estamos perdidos. Creo que cuando alguien entiende bien quién es Dios, quién es el hombre, y quién es la persona de Cristo, y llega a ser redimido por la sangre de Cristo, se hace la pregunta la que se hizo aquel cantante hace muchos años. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo? Hermanos, aquí no vengo a levantarles el estima o la autoestima. Porque este texto no levante la autoestima y no encuentro en la Biblia un pasaje que le diga al hombre que tú eres bueno. Encuentro en la Biblia que dice no hay ninguno bueno. Encuentro en la Biblia que dice todos somos pecadores. Sigamos con esto porque esto es lo que estamos explicando. Primera de Corintios 6. En Primera de Corintios 6,
9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A dónde está eso? En las Sagradas Escrituras. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso los creyentes no podemos andar en esa vida pagana y mundana. Pero el hombre, hermano, a pesar de que sabe eso, que Dios lo está informando en su conciencia de estas cosas, sigue perseverando en la impiedad. Ese es el hombre sin Cristo. Un teólogo escribió, en cuanto el hombre no escoge lo que verdaderamente es bueno para él, según la excelencia de su naturaleza inmortal y el dictado de su corazón, para eso sí, para ir en su seguimiento, sino que contra toda razón, ante estas verdades, contra toda razón y contra todo consejo, sigue, dice él, como una bestia, la inclinación natural hacia el pecado. Y solo lo estoy citando textualmente. Porque el hombre sin Cristo no va a poner freno jamás al pecado. Y cuando digo el hombre, estoy hablando en términos genéricos. El hombre y la mujer. El hombre sin Cristo no va a voltearse jamás de manera radical y genuina. El hombre sin Cristo está perdido y será condenado por siempre y para siempre. El hombre sin Cristo tiene una enfermedad espiritual terminal y no hay tratamiento ni terapia alguna que pueda sanarlo. Solo Cristo. Efesios 4. Vayan conmigo, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no hay como los otros gentiles. 4:17. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre sin Cristo va de mal en peor. Por más que aparente que las cosas van medianamente bien, el hombre sin Cristo va de mal en peor. El hombre tiene que entender que está en un estado caído. No puede venir a Cristo alguien que se crea mejor que eso. No puede acudir a la cruz buscando esperanza quien no se dé cuenta que su única esperanza es la cruz. Por eso el mensaje de la cruz es maravilloso. Porque el hombre está perdido, muerto en delitos y pecados. Y como dice Romanos, que lo leíamos, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas.
Con lo que haces te condenas a ti mismo. Atesoras ira para el día de la ira y del santo y maravilloso, perfecto juicio de Dios. El próximo domingo vamos a hablar del siguiente versículo, pero hoy le vamos a dar un vistazo. Ante lo que es el hombre sin Cristo, ante esta noticia mala de que el hombre es una masa pecaminosa, miserable, como dijo aquel hombre, ten piedad de mí, que soy un pecador. En su corazón decía, soy lo peor. Dice Pablo, la buena noticia, la maravillosa noticia, la gran noticia. Pero qué preciosa esa palabra. Ante el estado caído, perverso, maligno del hombre, pero cuando se manifestó la bondad del gran Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los inmundos pecadores, para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, haciendo una obra exclusiva de Él, no de nosotros. La única esperanza para el hombre es Cristo. Así que usted vaya a Cristo, tal como es, sin una pizca de qué bueno o qué buena. No se haga pasar de vivo pensando que va a engañar a Dios, quien tiene un visor para lo más profundo de su corazón y que conoce sus secretos más guardados. No se la quiera pasar de listo o de lista, llegando ante Dios con una imagen de bondad. No, usted es un miserable pecador. Y tiene que ir ante la cruz. Ven lo importante de la cruz, hermano. Es la única esperanza para el mundo. Ven lo maravilloso de la cruz. Ven lo maravilloso de ese sacrificio cuando todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. Ven lo maravilloso de Cristo soportando en su santidad el pecado de todos nosotros. Ven lo maravilloso de la sangre de Cristo que estaba siendo derramada para limpiarnos de toda maldad. Logran visualizar lo maravilloso del santo Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios. La cruz es el único lugar donde su alma puede tener plenitud, donde usted puede tener valor en Cristo porque nos unimos a Él. No hay otra manera y el mundo debe de saberlo. En lo que alguien se ganó la lotería y está gritando de emoción, está vacío, está perdido, está perdida. Su alma va directo al infierno, porque todo lo que usted alcance en este mundo, ante lo más importante, no le sirve. No le sirve, hermano. Solo esa maravillosa bondad de Dios. El Dios santo, el Dios maravilloso, el Dios benevolente y misericordioso, magnánimo. El hombre pecador debe acudir a Dios y solo hay un camino para ir a Dios. Jesús lo dijo, y yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. La persona de Jesucristo para el hombre es lo más glorioso que nos ha sucedido. Cristo murió por nosotros, padeció por nosotros, se sacrificó por nosotros. Yo sé, hermanos, que ustedes, ninguno de ustedes son los peores seres humanos. No son Hitler, no son Manson, no son todos esos asesinos en serie. Pero ante esta verdad, ustedes son pecadores, como yo, miserables sin Dios y sin Cristo. Y sé que es una palabra grosera, hermano, pero yo quiero que entiendan claramente qué es el hombre sin Cristo. No es nada, no es nada. Es un desperdicio. No es nada sin Cristo, no somos nada, hermano. Así que les invito a ir a Cristo, tal cual soy. Como dijo el himnólogo, tal como soy, Señor. Tal cual soy, tal cual soy. Sin más confianza que tu amor, ya que me llama, vengo a ti, decía este himnólogo. Cordero de Dios, heme aquí. No tiene que dar señas de que es bueno, porque entonces mejor quédese ahí. Siga viviendo sin Cristo, porque Dios justifica al impío, al pecador, al que se ha deleitado en este mundo, pero en su pecaminosidad reconoce de manera genuina que hay una esperanza única y se llama Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Arrepiéntase de su pecado y bautícese. Romanos 6, para cerrar aquí. ¿Qué pues diremos? Cuando ha hablado de la gracia, él, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Como predican algunos, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ven la importancia del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tiene que nacer a una nueva vida, pero usted no puede. Solo Cristo puede regenerarlo. Dios, con el Espíritu Santo, regenerarlo. Abrace el Evangelio. Aférrese al Evangelio. Agárrese de la cruz. Y si va a llorar, no llore lejos de la cruz, llore al pie de la cruz. Y si va a celebrar, no celebre lejos de la cruz, celebre abrazado de la cruz. Y si va a triunfar en esta vida, triunfe aferrado a la cruz, no lejos de ella. Y si va a fracasar, fracase a lo que el mundo conoce como fracaso, abrazado a la cruz. Es decir, ahí permanezca siempre, es el mejor lugar para estar. Porque la vida sin Cristo, el hombre sin Cristo, hermano, es un gusano ardiendo en el infierno. Solo que falta que el cronómetro llegue a su hora para que empiece a hervir. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre.
Tu palabra no golpea, Señor, porque nuestro orgullo no queremos aceptar que somos tan malos, tan pecadores. Oh Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú conoces la necesidad actual e inminente de los que estamos aquí. Y esa necesidad, no tengo dudas, es Cristo. No permitas que aquí hayan vidas vividas sin Cristo. Oh Padre, muévete tú, mueve tu mano, tu poder, el universo entero, a llevarnos a Cristo, sostenernos en Cristo, guardarnos en Cristo, restaurarnos en Cristo. Y ayúdanos a llegar como aquel hijo pródigo que dijo a su padre: no soy digno de ser llamado tu hijo. O como aquel que dijo: sé propicio a mí, ten piedad de mí, que soy un pecador, inmundo pecador. Porque yo sé, Padre, que para los pecadores hay perdón en Cristo, pues tú me has perdonado. Sé que para los inmundos, inmorales y perversos, necios, hay esperanza y se llama Cristo. Pues yo he gozado de esta maravillosa esperanza. Los que están aquí, Señor, concede arrepentimiento y fe. Quebranta los corazones, no permitas que ese orgullo les mantenga, Señor, sino que quebrántalos, doblégales. Hombres y mujeres, doblégalos a la cruz de Cristo, Padre, para que podamos vivir con Cristo. Y como dice tu palabra, podamos decir: con Cristo estoy justamente crucificado, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Salva, Señor. Salva a los tuyos. Y si aquí tú estás quebrantando un corazón para salvación, entonces llévalo a las aguas bautismales pronto. Ahí es donde va a dar testimonio público de que te pertenece. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y quiero invitarles para seguir viniendo los domingos e invitando más gente. Porque estos pasajes que estamos meditando son del Santísimo Evangelio. Y Dios va a hacer su obra, pero la gente tiene que oír el mensaje de la cruz. Que el Señor les bendiga. Manuela.